Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sueños y Procesos. Hoy estamos platicando con la maestra Angie. Ella es normalista y pues nos va a contar un poco sobre cómo se la pasó en la universidad, los mitos, las realidades de la normal superior, cómo ingresó, después de egresar, qué onda y pues por supuesto qué tan complicado es conseguir trabajo, el tema de los sueldos. Pero pues yo ya no les voy a contar más porque vamos a iniciar la plática con la maestra Angie y se las presento aquí a mi lado. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, lista para empezar Para que con nos esta cuentes y un la poco que me realidad digas tú de la acerca licenciatura. de qué es y cómo formarse para ser maestro. Oye Angie, tengo una duda gigante. ¿Por qué decidiste estudiar para maestra? Ok. La realidad es que yo no quería estudiar para maestra. O sea, nunca estuvo en mis En tus planes. planes, ajá, desde la prepa que tienes esto de orientación Ujú. vocacional, nunca. Yo incluso en la prepa agarré biológicas, que anatomía, química y estas materias que nada que ver con esto, ¿Dónde ¿no? estudiaste la prepa? En la prepa uno. En la prepa uno. Allá todavía, creo que hasta el tercer año era cuando elegías el último semestre, el Como último año. optativas Ajá. específicas Ajá, no desde, creo que ahorita desde primero, ¿no? Ya, desde ya te... segundo año. Ah, ok. Ujú. Y pues yo quería medicina, era medicina, medicina, medicina. Nadie me como que me quitaba de la cabeza que eso quería estudiar en eso. Entonces, y la verdad es que me gustaba mucho, me gusta mucho toda esa área de conocimiento. La práctica y es otra cosa, ¿verdad? Pero el conocimiento hasta ese momento era lo que me gustaba. Pero pues sí sabía que era de las carreras pues más demandantes, que en un pequeño porcentaje nada más ingresaba. Y presenté 2 veces para medicina. La primera vez recuerdo que pues tampoco es como que le eché las ganas así como que, Suficientes. ajá, para, para poder ingresar. El segundo año, la segunda vez, sí, pues ya había egresado de la prepa y me dediqué a estudiar completamente para poder presentar. Y creo que, no sé si ahorita, porque hubo un momento en el que solamente podías presentar, como que era la misma fecha, las normales, el tecnológico, todos. Hubieron ciertas etapas, fíjate, eso es muy curioso, Angie. Hay ciertos años donde de repente todas las universidades como que tuvieron una fecha homogénea, una fecha Ujú. idéntica a todos y el mismo día presentaba tecnológico, normales, WADI. Esos últimos años, la realidad es que han sido diferentes. Los 3 últimos años que nos ha tocado estar acompañados a los jóvenes en este tema de los exámenes y de los Cenevales, han sido en fechas diferentes. Hace 4 años fue la última vez que fue Ok. homogéneo todo, o sea, idéntica todas las mismas universidades, o la gran mayoría. Yo creo, tengo la teoría, que igual es para que las otras universidades tengan cierto alce en los números de aspirantes, ¿no? Sí. Porque yo creo que todo se concentraría, o la gran mayoría se concentra en querer ingresar a la UADI, que igual son unas cositas que vamos a platicar de esas diferencias, por ejemplo, Ya. de educación entre UADI y normal superior. Pero bueno, sígueme contando, Angie. Ok. Síguenos contando. Entonces, pues muchos, ¿qué es lo que hacían? Que presentabas en otra, pues en otras carreras que no WADI, o sea, tecnológico normal, para ver cómo era el Ujú, examen sí. y que te des una idea, te prepares para eso, porque hubo unos años en los cuales era el mismo examen, el mismito. Entonces decías, pues ya estoy preparado porque ya lo vi, ya sé qué es lo que viene y cuando presente para la WADI, que eran las últimas fechas, ya. Entonces me inscribo a la normal para esto y también pues a medicina, que era lo que quería, ¿no? Dan los resultados, pues en WADI me quedé, creo que para eso eran 6 puntos por cada pregunta y el corte era 1222 y yo tuve 1216 para medicina. Fue así como que fue muy, muy, muy feo para mí. Creo que sí. En ese entonces no estaba tanto como que de la depresión y todo esto, pero yo siento que sí tuve como que ese lapso muy, o sea, muy frustrante, fue muy frustrante para mí.
En la normal, pues obviamente sí quedo. Eh, y llega el momento de, ¿y qué voy a hacer, no? Entro a la normal porque aquí pues sí ya tengo un lugar. Me espero un año más y vuelvo a presentar. Pero mis papás sí eran, no, o sea, tienes que estudiar. Este año o empiezas en la normal y luego decides volver a presentar medicina, pero ya estudia, porque un año pues no estuve estudiando. Y recuerdo que hasta mi mamá es maestra, entonces sí fue como presenta, te va a gustar. Para ella es como que de las mejores profesiones el ser maestro. Ella es igual de secundaria, pero con especialidad en las biológicas, la parte biológica, de química en los últimos años que dio, ¿no? Y me dijo, no, inscríbete, te voy a ir a inscribir. O sea, casi obligada. Yo recuerdo que fui con mis papeles y toda la fila para la inscripción en la normal. Y yo no quiero, y no quiero, y no voy a ir, no voy a ir, no, no, no. Y pues ya, así fue en realidad, pues como decidí, decidí no, ¿Cómo decidieron o te forzaron? casi, casi, pues ser maestra, ¿no? No, ok. Fíjate qué interesante, porque al final del día tú crees que en ese momento, bueno, hoy en día, ¿tú crees que tu mamá hizo una buena elección por ti? Sí, definitivamente sí. O sea, sé que la carrera que elegí era la indicada. O sea, bueno, La carrera que te eligió a ti. sí, definitivamente. Creo que eso prácticamente es, eso fue. Me eligió definitivamente, porque lo disfruto mucho. Me gusta mucho mi carrera. O sea, yo estaba como empeñada en algo, quería algo, pero, y se los cuento a los alumnos, ¿no? De que a veces queremos algo, nos aferramos a una idea, pero la vida te dice, ¿sabes qué? No, o sea, de plano no es por ahí. Y creo que mi destino sí era ser maestra. Los primeros semestres, sí, el primer semestre estaba yo muy negativa, muy, muy, muy negativa. Y eso te iba a preguntar, tú una vez de que digamos ya te arrastraron a la normal superior casi casi, ¿qué es lo que pensabas o qué es lo que tú esperabas tener en el aula? O sea, con respecto a materias, maestros, ¿cuál era tu expectativa? Pues creo que, O sea, creo que no tenías tal vez alguna, ajá, pero más o menos qué esperabas. En ese sentido pesimista en el que te encontrabas, ¿qué esperabas toparte en las aulas? ajá, como tú dices, la realidad es que no tenía como una expectativa clara, pero yo sentía que me iba a fastidiar, que las materias me iban a fastidiar, que era mucho pues de teoría, porque imagínate, yo biológica, yo quería todo eso práctico, todo de anatomía, biológica, química, que a mí me encantaba, o sea, para nada iba a ser lo que elegí, porque pues en la normal, como era de secundaria, de entrada elegías una especialidad. Y ya recuerdo, en ese entonces no había biología porque yo quería ser maestra. O sea, Ok. digo, bueno, como lo más ad hoc a medicina, pues era como maestra de biología. Y ese año no hubo, Oh. estaba cerrada. O sea, tú ingresas como que a la licenciatura en educación secundaria y ya que entras, eliges digamos, la La especialidad, especialidad o desde que presentas desde que eliges. presentas, eliges. ¿Cómo qué especialidades hay, Angie? Las que siempre están abiertas, que siempre cada año puedes presentar, es español, matemáticas e inglés. Ok. Esas son... Las Ah, tres también tronco educa. común se le puede decir, ¿no? O sea, que siempre vas a encontrar en stock. Ajá, sí. También artes, Ujú. artística y educación física. Ok, Esas siempre cinco. están. Ujú. Cinco bases. Sí, cinco Y digamos bases. que hay otras extemporáneas que dependiendo de otros factores, como cuáles. Que en este caso biología me Ajá, comentas. las que son de biológicas, que es química, física y biología, física, química. Y las que son de sociales, que esta es historia, formación cívica y ética y geografía. Entonces en ese momento no tenías la posibilidad de poder elegir alguna por ejemplo, la que tú querías, que era biológicas. ¿Qué eliges en ese instante entonces?
ajá, no podía elegir algo referente a lo que yo más o menos quería, ¿no? Que iba a la par con medicina. Elijo, o sea, mi licenciatura es licenciada en educación secundaria con especialidad en español. Ok, Que como ya dijimos, desde que vas a presentar, ya tú eliges tu especialidad. O sea, en entrada ya está esa especialidad. Y las otras son cada 2 años se van abriendo. Es biología, se cierra 2 años, luego química, se cierra, y luego física, y así lo mismo hacen con sociales. Entonces había química, no era biología y tenía que esperarme y no. Entonces, español, pues siempre me gustó la lectura, o sea, me gustaba mucho leer. Recuerdo que cuando yo tomé mis cursos propedéuticos, creo que todavía se llamaba español la materia que hoy doy, que es redacción indirecta. sí. Y me gustaba mucho todo eso de la oración, siempre me llamó la atención. Matemáticas, o sea, sabía que de plano matemáticas no. Inglés siempre se me dificultó, entonces por eso fue como español. Ok, fíjate, de hace muchos, varios años, somos casi la misma generación, en eso entonces hasta el mismo Ceneval, tú podías elegir de último minuto qué es lo que tú querías estudiar. Sí, 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 sí es de último cierto. minuto. Y como decías, habían materias que hoy en día ya no existen, como por Ujú. ejemplo, bueno, cambian de nombre y cambian el contenido, como son español, incluso antes existía TICS en ese Sí, es entonces. cierto. Y por ejemplo, las materias según tu carrera, pues no valían y te las daban como un tipo de diagnóstico, cómo vas a entrar, eso te mencionaba. Se ha modernizado y evolucionado gigantescamente, ¿no? Sí. Oye, Angie, y en sí, ¿en qué consiste tu licenciatura? Pues consiste en formar docentes frente a grupo, ¿no? En darte estas herramientas pues para poder desarrollarte al 100 desde una planeación, desde cómo dar las clases frente a grupo, todos estos temas, estudiar, en mi caso, que es secundaria, al adolescente, poder entenderlo. Oye, el poder entender al adolescente, o sea, hay materias enfocadas en poder tener un conocimiento más sobre ellos o tener un tipo de control de salón o de aula, ¿cómo es? Porque de igual forma existe la normal primaria, ¿no? Y Ujú. también preescolar. Hay como que materias enfocadas en poder platicar o no sé, o tener más acercamiento con esa edad o ese nivel educativo. Sí, llevábamos materias desde los primeros semestres que eran desarrollo adolescente. Desconozco si, pero me imagino que sí, que en la normal primaria y preescolar pues se enfocan en la niñez como tal, ¿no? Entonces aquí sí había materias que se enfocaban en esta etapa adolescente porque creo que ya los últimos semestres era psicología del adolescente. Primero era desarrollo y luego psicología del adolescente. Pues sí, es muy importante conocer quiénes van a ser a los que les vas a dar clases, ¿no? Porque no es lo mismo un niño preescolar a un adolescente que pasa por pues esta etapa que sabemos que es de las más como la pubertad, ¿no? De las más complicadas. Entonces sí en esa parte se enfocaba. Ok, qué interesante. ¿Y recuerdas alguna otra materia que hayas tenido en la licenciatura? Pues de las materias más importantes, que sabes que siempre igual como que nos preguntan que si es español, ves siempre cosas de español, o sea, de esto de la oración, de la Ujú. redacción, y la realidad es que desde el principio no lo es, o sea, los últimos semestres. Materias que esas sí son de todos los semestres que, pues la carrera son 4 años. Al principio ves escuela y contexto, el primer semestre, que te sirve pues para conocer cómo es una escuela, todo como la jerarquía en una escuela, el director, todas las funciones. El segundo, sí, el segundo semestre ya es observación y práctica docente. Acudes a la escuela a observar toda una jornada. Ujú. Y ya a partir del segundo, tercer año es práctica docente, donde ya entras tú pues a practicar como tal frente a grupo. Te mandan por cierto tiempo, que no sé si es una semana, 15 días, creo que son 15 días, te mandan a practicar a ciertas escuelas.
Las materias que sí eran las que, ay, no, qué flojera, eran políticas Ujú. de educación, o sea, todo esto de que, ay, Política no. educativa. Ujú. Sí, Y esas son así como que la que no te gustaba sí, o la no, más de difícil. plano. No, la verdad es que no es difícil, yo Ujú. siento que no es difícil la carrera, pero sí era de las que menos Menos te disfrutaba, encantaba. sí, ¿Y cuál era así tu definitivamente. materia que más te dejó o que más te encantó? Creo que cuando ya empezamos a ver las que se enfocaban en español, Ujú. porque veíamos como la parte, un semestre era de análisis literario, otro semestre ya de redacción, donde viene todo esto de la ortografía, que pues me encanta y es lo que doy actualmente en los cursos, toda esta parte, esas son las que disfrutaba. Aunque igual había una, no recuerdo el nombre como tal, pero donde hacías material didáctico. Tenías que hacer, no sé, ya ves que en primaria se ve muchísimo más esto y preescolar que hacen, pues, sí, material para los niños, para que aprendan diferentes formas, que si las figuritas y Ujú. estas cosas, no tanto de, obviamente, pues es en la superior, pues tiene que ser para los adolescentes, porque a veces sí es difícil de que no les vas a poner muñequitos porque son adolescentes, ¿no? Entonces, enfocar este material didáctico en los adolescentes, creo que esas son las que, las que más me han gustado y pues todo lo que tengan, las que eran de practicar. Oye, Angie, ¿y algo que te haya marcado tu estancia durante que estuviste en la normal superior? Algo que te haya dejado una huella para el resto de tu vida. Ok, ese momento importante. El primer semestre tenemos una materia que es de observación y práctica docente, en el cual vas a la escuela, tú eres como oyente, como de las clases de un maestro. Entonces, ya todavía no estaba yo de que, como te digo, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Todo mi primer año fue muy pesado para mí, porque pues mi mente estaba en medicina, o sea, quería todavía eso. Sabía que no era lo que yo en realidad quería. Entonces, vas a tu primera observación es en sexto, porque pues es la transición a la Ujú. secundaria. Ya después vas a una secundaria técnica, a una federal, e incluso una telesecundaria. Entonces, esa primera observación, pues eres practicante, ¿no? Pero pues como son niños chicos, recuerdo que me tocó entrar a un salón a observar y el momento que sin duda marcó hasta pues el día de hoy y por el cual dije no, sí, aquí es donde debo estar, es que unas niñas, unas alumnas fueron, o sea, me dijeron maestra. O sea, la primera vez que yo escuché que alguien me llamaba maestra. Y para mí fue así como que estaba con los ojos vendados, Y algo te ¿sabes? Como que, desbloqueó. ajá, y algo completamente me bloqueó. Te lo juro que sí, así lo sentí en ese momento y es algo que sí de plano marcó porque como yo te digo que estaba yo, mi cabeza Enfocada. aferrada, ajá, a medicina y en el que no sabía si todavía iba como un año, porque mi idea es, mi trato con mi mamá fue, bueno, está bien, voy a entrar, voy a ver qué tal, si no, vuelvo a presentar medicina. La normal queda, o sea, el paso Para para ir a la llegar. normal es la facultad de medicina. Entonces, Uy, qué difícil. para mí era ver, pues todos los días de blanco a los A que los alumnos iban que están en... a la facultad, ¿no? Porque para mí era un sueño ir de blanco, definitivamente. Yo quería mi uniforme blanco, ir a la... Entonces pasar todos los días era sí, muy triste, muy doloroso. Para mí, por eso te digo que siento que en su momento a lo mejor sí tuvo una depresión porque yo lloraba. Sí se podía sacar el tema de decir de que yo no elegí, o sea, no es lo que yo quiero. Siempre lo sacaba, terminaba llorando. Sí fue una etapa como muy difícil, que creo que eso a veces no, como que no lo externas. Ahorita creo que sí un poquito más,
pero sí es difícil. O sea, para mí sí fue como una gran frustración el no poder lograr lo que yo tenía planeado. O sea, porque yo sí trato de ser como que tienes que cumplir estas cosas, ¿no? O sea, era una presión, no por nadie en realidad me presionaba, yo misma me presionaba a lograr eso, ¿no? Que era lo que yo creía que, que en realidad quería. Entonces, este momento que te digo de que me llaman maestra, fue así como que mi alma descansó definitivamente de decir, no, o sea, esto en realidad sí es lo que es para ti. Porque sí estaba, o sea, te digo, el primer año sí fue muy difícil, muy frustrante, muy triste. Era, de verdad yo los decía, pasaba y los veía así como los odio a todos, están ocupando un lugar. Hay muchos que sus primeros meses, no, bueno, yo me enteraba porque otros amigos habían entrado, de que su primer semestre decían, no, definitivamente no es lo que yo quiero y se salían, ¿no? De la carrera. Ajá. Y yo así como que es el lugar que esa persona no quiere, yo en realidad sí lo quería y por culpa de ellos yo no, así. Sí me fue, te digo, muy, muy difícil. Entonces esa primera palabra de maestra fue un Te quitó abrazo todo al alma. el peso que tenías Sí. encima de ti. Oye, Angie, tengo una duda ahorita que me estás platicando de ese enfoque que tenías en medicina. ¿Realmente eh, era por algún motivo alguno que habías investigado que querías medicina? O por ejemplo, me dices "Es que yo quería estar de blanco. O más por lo que era ya el momento de ejercer. ¿Qué era lo que era tu enfoque tanto en medicina? Pues desde pequeña me habían gustado todo lo que tenía que ver con medicina, la parte, te digo, de anatomía. A mí me encantaban esas materias, disfrutaba mucho, se me hacía muy fácil aprenderme pues todo lo relacionado con esto. Eh, sí, era parte como que ir de blanco. Siento que igual mi papá influyó mucho en eso, como que era el orgullo, va a estudiar medicina, ¿no? O sea, quiere medicina, va a estudiar medicina, porque él es veterinario y tiene como que de la salud, o sea, algo que O sea, ver, es ¿no? esa área. Ajá. Eh, y no sé si igual fue como parte, presión de eso, pero sí, la realidad es que te digo, disfrutaba las materias, pero yo es que siento que parte de mí sabía que no, porque cuando estaba en segunda de prepa, a mí me daba mucho miedo. O sea, yo tengo un tema con la muerte muy, muy fuerte. Y yo decía, hay un cadáver, yo me voy a morir ahí si veo un cadáver. Y iba con un amigo que ya habíamos pensado, los dos vamos a estudiar medicina. Íbamos al AT1, que estaba cerca, ¿no? A dar como vueltas en el IMSS, a ver qué veíamos, si veíamos algo así fuerte como para yo superar este como miedo que tenía. Entonces, te digo, disfrutaba las materias, pero sabía que en la práctica, siento que de plano no, A lo mejor a no la iba a mitad de ser. la carrera o en segundo o tercer semestre ibas a decir, uy, esto ya no es lo mío. Como sucedió con otros, que tú Ajá, decías, ese lugar era mío. exacto. Sí, sí, sí. Entonces sí fue parte, influyó, como te digo, la presión de que medicina, es medicina, ¿no? Porque a muchos sí les venden esta idea y siento que igual a veces los papás mucho influyen en esto. Eh, y también el sueldo, ¿no? Que dicen, los médicos son los que ganan más en ese entonces era. Ahorita que ya escucho mucho, porque mis podcasts favoritos son de esos temas de medicina, pero es muy difícil la carrera, o sea, muy, muy difícil en cuanto a, a la parte de salud mental. Entonces sí, no iba, o sea, siento que no iba a poder con eso, o sea, sabía que parte quería, pero sí nunca me hice la pregunta, ¿en verdad querías eso? O sea, ¿en verdad así al 100 o era un capricho? O como lo tenías en tus metas, tengo que cumplirlo. O sea, no querías tal vez dejar ese huequito de fracasé tal vez en ese tema o no lo cumplí o no pude palomearlo en mis listas, ¿no? O Ujú. sea, ya se Creo había vuelto que, tal vez como la canción de Aventura una obsesión. yo creo que sí. Sí, definitivamente. Porque me dijeron, bueno, pues estudia rehabilitación. Empezaba rehabilitación en esas. En esas épocas. Ajá.
o enfermería. Yo, no, es que una enfermera, ¿yo cómo voy a hacer? O sea, yo creo que sí era más de que medicina. O sea, me voy a retar a mí misma a estudiar. Parte de mi como inconsciente era eso. Pero nunca, y fíjate como que tú me haces como cuestionarme hasta el día de hoy de, ¿en verdad quería eso? ¿En verdad sí al 100% quería hacerlo? Ahorita pues te digo, no, o sea, no, de plan no sé en qué estaba pensando en ese momento. ¿Y tú qué crees que ese Angie de 17, 18 años debió realmente hacer para informarse? Porque de igual muchas veces tú me dices, pues me iba por la T1 y todo, pero ¿qué crees que le faltó a esa Angie de esa edad para que sepa si de verdad no era esa carrera? O sea, porque tal vez en el paso del tiempo ya te diste cuenta de ciertas cosas que tal vez en ese instante no te dabas cuenta o estabas cegada. ¿Qué crees que tal vez pudo haber influido en ti en esa época que hubieras tomado tal vez una decisión correcta o llegar a la conclusión de hoy en día? Yo creo que en segundo empecé a ver creo que parte vocacional en segundo año de la prepa, o en tercero. Creo que sí me faltó o a la materia o al maestro, te hacen test o estas cosas, pero siento que sí, bueno, no recuerdo si en realidad yo llené un test para saber exactamente si en realidad era medicina. Tengo así como flashazos o si lo llené y no era. ¿Sabes qué pasa muchas veces con este tema de los test? Y por ejemplo, nosotros que manejamos los exámenes vocacionales, platicando con el psicólogo, los jóvenes tratan de buscar la respuesta o poner la respuesta que y que haga que la prueba se vaya encaminado a que ese Sí. es el resultado. Se llama sesgar la prueba, ¿no? O sea, muchas veces eso pasa porque no responden de la manera natural o real, sino que buscan una respuesta cercana o una respuesta que vaya a lo que ellos quieren de resultado. Y la prueba se va por completo, ¿no? Sí. Tal vez puede ser algo que de igual forma, que tal vez tienes ese bloqueo. Pero vaya, eso es tal vez un Sí, pensamiento te mío. digo que quería eso, y todo hacía, como tú dices, como que llevara a que eso era lo que quería, definitivamente. Y lo que veo aquí, y eso está muy bien, que aparte de que sí tienen estos test vocacionales, pues está el psicólogo, que siento que sí los encamina o los enfoca muchísimo más en hacerles reflexionar, pensar si en realidad era lo que es lo que ellos quieren, ¿no? Sí es muy importante, o sea, definitivamente sí es muy importante esta parte vocacional y dejarse, o sea, no influenciar es que el sueldo, es que, porque muchas veces te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, te dicen, Sí, eh, en y, cierta licenciatura o ajá, área. y sí es mejor estudiar algo que de verdad quieres, algo que disfrutas y que no sea un pesar, ¿no? Toda esta parte de la carrera, porque sí, incluso me he topado con gente que estudia la carrera y después dice, esto no era lo que quería, ¿no? O sea, ya terminando la carrera. Y no sé si es como que perdí años. No, a lo mejor y su destino era eso más otra cosa. Pero desde un entonces, desde un principio, sí es muy importante este apoyo vocacional Ok, para, para no frustrarte, ok. creo, en el proceso. Oye, Angie, nos estabas platicando sobre que muchas veces las decisiones son sobre un sueldo, sobre ciertas características o factores. Pero yo quiero platicar sobre un tema, o quiero que nos platiques sobre un tema que a veces es muy platicado en las redes sociales y en la sociedad. ¿Cuánto llega a ganar un docente de tus características en tu especialidad, que es secundaria y español? En dos momentos. Uno, al momento de egresar, ¿sí? Y otro, pues ya teniendo ya algunos años de experiencia. Y esto no es como que a lo que tú ganas, ¿no? Sino que en promedio general.
Ok, te puedo contar desde mi parte que yo nunca he trabajado en el área privada, Ok. ¿no? Porque desde un principio, desde mi primer año, ingresé al sistema de SEP, ¿no? Ujú. Ahí, en secundaria, ganas por hora. Ahí sí Ok. es por hora. Años atrás los maestros entraban con 5 horas nada más a la semana, ¿no? Y era pues eso prácticamente lo que te pagan. Ahorita tratan de hacer paquetes, bueno, al menos español y matemática siempre son 15 porque son las materias que tienen, y las de biológica son las que tienen más horas a la semana. Ujú. Entonces depende también de esto. De inglés no sé si tienen nada más 3 a la semana y son paquetes pequeños que te pueden dar, pero es por hora, si es por hora un pago. No estoy 100% segura, pero son como 180 a la hora, Ujú. más o menos, pero más otras cosas. En primaria, como les pagan por jornada, pues sí es más, pero prácticamente, no sé, como 210 alrededor ya con todo lo demás. O sea, sé que un maestro en una escuela privada, igual depende de la escuela, sé que las más prestigiadas sí pues ganan un poquito más, incluso es muy a la par con el sistema SEP en cuanto al pago. En mi caso de secundaria es equivalente más o menos el pago, te digo, sí, por ahí de 180, 200 la hora. Pero como solamente son 15 horas a la semana, pues Ujú. eso es lo que trabajas prácticamente. No es una jornada de que 8 horas diarias o más de 8 horas diarias. Entonces, si lo haces así, o sea, pensando en lo que trabajas a lo que ganas, digamos que está, o sea, puede ser muchísimo mejor, la verdad es que siempre el magisterio dicen, es de los peores pagados. No te puedo decir que no, porque sí, o sea, siento que sí, porque así hacemos como que mucho y tenemos muchas más responsabilidades, pero es equivalente. Hay maestros pues que ya tienen la jugada, digamos, de un maestro de secundaria es tener sus horas completas, que son 40 horas. Ya cuando ganas 40 horas, 30 horas, 40 horas, dices, ah, sí, es un muy buen sueldo. Porque pues de lunes, ya sabes, de lunes a viernes tienes un horario que no es igual pues todo el día. A lo mejor solo tienes matutino o solo tienes vespertino. Ahí te podría decir que sí ves la luz y dices, ah, sí, sí gano bien, Pero para ¿no? eso pues tienen que ocurrir muchos Es años y muchos exactamente, factores, ¿no? ese es el tema, que por más de que tú quieras crecer en sistema SEP, de aumentar tus horas, es muy difícil. Sí, es muy difícil esto. Sobre todo ahorita, es una promoción, bueno, hay dos tipos de promociones. La promoción horizontal, que te aumentan un porcentaje de tu sueldo, así como era lo que antes llamaban la carrera magisterial. Ujú. Pero los muy antiguos tiene, o sea, son como que varias, tu antigüedad vale algo, tus cursos valen Ujú. esto, tu examen vale tanto, y es muy difícil para los que no llevan tantos años en el sistema lograr un porcentaje. Unos dicen, bueno, pues está bien, ¿no? Los que llevan muchos años se merecen, a lo mejor por más tiempo, ya merecen incremento de sueldo. Pero los que, o sea, sí sientes, yo tengo 7 años, sí sientes así como que nunca lo voy a lograr. Y luego dices, bueno, pues presento para promoción para aumento de horas. Ese es otro tipo de promoción. Y lo mismo es si hay horas, si no hay. La disponibilidad, la vacancia. Ajá, tú puedes estar presentando, ¿no? Cada año, que en mi caso sí, llevo presentando. Pero puedes presentar, quedar entre los primeros y sabes que no hay horas. Siento que cada vez es más difícil el poder incrementar. Hay muchos factores externos, además de, obviamente, tener una buena posición en los puntuajes de los exámenes, ¿no? Lo que yo estoy entendiendo, lo que me comentas es, y también parte del conocimiento que tengo, pues existen como que muchas etapas de la educación, ¿no? Y eso va a depender qué tan bien gane un maestro. Por ejemplo, Exactamente. desde un escalafón, ¿sí? Desde servicio profesional docente, desde lo que hoy en día es el sistema, ¿Está? el USICAM hoy en día, ¿no? Todo eso, pues obviamente tiene diferentes derechos y obligaciones para cada uno de los maestros y dependiendo del sistema en el cual estén, pues es lo beneficioso, pero también ahí va algo que yo creo que tal vez poder estar cometido un error,
también el tema de la inmediatez que hoy en día se está dando en el mundo, ¿no? Todo a veces como que lo queremos rápido, de un día para otro, ¿no? Igual puede ser que este mismo factor lo tenían pues esos maestros que hoy en día tienen 40 años de servicio, 30 años de servicio, que al principio ganaban esa cantidad o algo similar y fueron incrementando poco a poco. O tal vez de igual forma era mucho más fácil antes adquirir una plaza porque no eran tantos maestros, Sí. ¿no? O sea, hay muchos factores que hoy en día se vuelve más difícil tal vez porque pues hay muchos, no hay muchos que se estén jubilando y pues otros factores que van, no hay tantas vacancias, no hay tanto techo presupuestal, muchas... Sobre todo es ese tema, ¿no? Esto de que no hay presupuesto y es que hay escuelas y hay, pero no hay el techo financiero para que te puedan basificar estos y aumentar. Entonces sí es más lento el proceso. Recuerdo que antes eran los maestros ganan muy bien y trabajan, ya sabes, de lunes a viernes y sí, ganaban muy bien con esto de la carrera magisterial, que creo que era como para, pues era más fácil, sí era mucho más fácil. Ahorita sí siento que es un poquito más complicado poder lograr esos sueldos que antes se sabía que eran que ganaban mucho los maestros. Pero ganar mucho, ¿como cuánto es? Pues ayer justo estaba hablando con una amiga y había una maestra de primaria que con carrera magisterial ganaba hasta, creo que 100,000 al mes. Pero ya tiene cuántos años de servicio, 30, 40 años de servicio. Sí, creo que se jubiló hace poco, O sea, hace como 2 años. teniendo ese tema de Obviamente carrera reduce ya magistral. en la jubilación y dice que su jubilación, o sea, lo que le dan son 60,000, imagínate. Ok. A Entonces, sí comparación de era lo que hoy en día están iniciando, que estamos hablando de 1800 por 15 horas, ¿no? Semanales. Bueno, no, semanal perdón, o un poco 180, más. 180 que está la hora por una quincena que son 30 horas, estamos hablando de cerca de 5000. No, por 30 horas sí es casi 10, quincenal. Ok. Te digo, es que ya sabes, como todo hay diferentes puntos de vista. Pero para lo que trabajas está bien pagado. Ujú. Pero nosotros es desde, sí podríamos pues, ganar. Es que en secundaria te diría que no es tanto el sueldo, sino quiero trabajar, o sea, casi casi es, quiero trabajar más, quiero más horas, quiero incrementar y eso es el que te estancas y no puedes aumentar de horas. Lo que también estoy muy segura es que solamente con tu trabajo, o sea, no, ¿sabes? O sea, yo tengo plaza, pero siento que no, o sea, necesitas, y eso es como que un tema de muchos de los maestros, que siempre tienen que buscar un ingreso extra porque no es lo suficiente. Sobre todo, te digo, en secundaria, porque es muy difícil aumentar. O sea, puede pasar mucho tiempo y no aumentas de horas. Ok, fíjate qué interesante. O sea, y el momento, o sea, me estás hablando de aumentar, pero adquirir tu primer trabajo. Ok. Ahí pues igual es un proceso, tienes que presentar, si es para ingresar a la secretaría, tienes que presentar un examen. Este examen igual, en mi momento te tomaba en cuenta, creo que solamente tu puntaje en el examen. Ujú. Ahorita ya son más factores, es un curso, es tu cuántos años, tu Llevas de antigüedad, experiencia. ajá, de experiencia. Y también dentro de esos puntajes está si eres normalista, porque creo que a los normalistas les dan un poco más de puntaje que a otros, por ejemplo, de la UADY licenciado en educación o de la pedagógica, así. Entrar en mi momento, te digo, solamente era ese examen. El último año de mi carrera dije, tengo que lograr un buen lugar. Y me enfoqué, bueno, ya tenía como el trauma antes de de haberme preparado mucho para presentar y no pasar a lo que yo quería. Y era así como, esta vez no me va a pasar. Todos terminando la carrera pues aspiran a tener trabajo ya y qué mejor de secretaría, que es lo, pues sí, todo maestro, esa A es lo que todo como su maestro meta, aspira. ajá, le tira, exactamente. Porque te digo, sí sé de otros compañeros maestros de la parte privada que es muy bajo el suelo, casi la mitad
de una hora en secretaría, ¿no? En gobierno. Entonces, ese último año, a la par de que estoy haciendo mis prácticas y tienes que hacer tu tesis, tengo que estudiar. Entonces ahí sí estudié. Lo que no te garantiza nada, o sea, porque tú presentas, sale una lista de prelación, pero no sabes si cuántas plazas en realidad hay. O sea, así como entras, presentas y ahí no te pueden decir, como lo mismo del examen, ¿no? No te pueden decir, reprobaste, o sea, no existe esto. Pasaste, pero hay tantos lugares exacto, disponibles. Ajá, este es tu número de prelación, a lo mejor puede ser el 20 en la lista y te dicen solo hay 2 plazas. Es decir, solo el 1 y el 2 tienen trabajo. Y los demás no, y es ahí pues buscar esas opciones de la parte privada. Entonces digo, yo estudié muy bien porque sabía lo que necesitaba, pues yo quería entrar, o sea, te digo, todo eso es lo que cualquier maestro termina la carrera, aspira a entrar ahí, al sistema. Presento, me preparo muy bien, presento, yo era doble curso porque también hay estos cursos para poder presentar, porque solo en mi momento, te digo, solamente el puntaje era de ese examen. Era del examen, no te pedían antigüedad, no te pedían otro requisito. Nada, que yo recuerde nada, solamente eso. Entonces, quedo en tercer lugar. Ahí sí es como a nivel estatal en tercer lugar, que para mí fue así como, ¿qué? ¿Cómo en tercer lugar? Pero sí me había esforzado mucho, la verdad. Entonces, entro al sistema rápidamente. Me toca entrar a elegir, bueno, una vez te llaman, hacen la lista de prelación, vas escogiendo, que también allá hay otro tema. A lo mejor si estaba en tercer lugar, te digo, y solamente hay una, ni modo, a ver si en el año se generan plazas. O puede ser que los lugares que te oferten sean muy lejos, que es otro tema, como te digo, que pues en Valladolid o en Río Lagartos o en Pisté, poblados que son, municipios que son más lejanos a Mérida y que pues tienes que irte a vivir a ese municipio, porque a muchos amigos así les pasó en Valladolid y para bajar es como todo otro tema. Tienes que esperar 2 años para tu cambio geográfico. Sí, 2 años. Bueno, el primero estás así en un año en una escuela, luego te vuelven a llamar ya para tu lugar definitivo. Ok, ¿dónde te tocó por primera vez? Como estaba en tercer lugar, no me tocó lejos, me tocó en San José Tzal. Pues es Mérida, sigue siendo Mérida. Sí, es una comisaría. Ajá, en San José Tzal ahí estuve un año. Y te digo, estás ese año, te vuelven a llamar, los vuelven a enlistar. Pero para ese entonces ya los dividen, ya no es tu misma lista de prelación. Porque si elegiste federal, juntan a los federales. Eso es otro. No puedes como elegir, pues voy a estar en estatal, ¿no? Una vez que entres al sistema federal, bueno, hay técnicas, están, no se llama las federales, que es Federal 1, Federal 2, las secundarias, tienen un nombre, transferidas, creo que las transferidas, y están las estatales, o sea, no puedes cambiarte de... Solamente yo, por ejemplo, que estoy en una secundaria técnica, si entré, solamente puedo trabajar en las secundarias técnicas. No puede ser estatal, no puede ser federal y así. Entonces ahí digamos que baja tu número de prelación. Opciones. Pero pues el primero, el segundo y el tercero fuimos técnicas, así que no importaba tanto. Mis amigos que les tocó en el lugar 20, 25, les toca Valladolid. Entonces ahí sí es que se tenían que ir. O a veces, muchas veces dices, que también me tocó una compañera en inglés que la mandaba muy lejos y dijo, no me conviene. ¿Por qué? Porque en inglés a lo mejor te dan paquetes de 6 horas. O sí, puede ser 6 horas, pueden ser 10 horas, incluso paquetes pequeños. Si lo agarras, no lo agarras, ¿qué hago? O sea, agarro esto y ya estoy en el sistema, o mejor no, me espero otro año. Allá igual es como que otras de las cuestiones. Entonces esos amigos sí se tuvieron que ir a vivir a Valladolid, y es rentar una casa en el que todos vivan, o sea, como 5 viven ahí, porque si no, no te alcanza.
tienes que dividir ese mismo sueldo, que es lo mismo que vivas en tu propia casa en Mérida, imagínate, a una renta, a transporte, a todo esto. Entonces a mí, pues, el lograr un buen lugar, en ese entonces no te podría decir te garantiza, pero sí tienes un poquito más de oportunidad de estar más cerca de tu casa y de entrar al sistema. O de cuando menos, bueno, uno, el entrar al sistema, y dos, de elegir lo que menos te perjudique. Ajá. O lo que un poquito más te beneficia, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, Angie. Oye, y con respecto a, por ejemplo, en dado caso de que alguien, pues, no pueda entrar al sistema público de educación, ¿no? O que no quiere entrar al sistema público de educación, ¿qué otras opciones tiene un maestro normalista? Muy buena pregunta. La verdad es que no conozco a compañeros que se hayan dedicado a otras cosas. Escuchaba que en la UADY puede ser en la parte de investigación o en otras áreas, porque no es tanto como, es que en la normal sí es, te preparan para estar frente a grupo en nivel de educación básica. No hay como otra rama que pudieras, al menos en mi materia de español, siento. Ok. Mi hermanita estudió hace 2 años, terminó en especialidad en inglés. Creo que de inglés, pues sí tienes como otras, incluso ellos pueden presentar primaria. Sí tienes más oportunidades, Más apertura. ajá, más En todo apertura. el nivel básico. Exactamente, y hay ahorita como otros, el PRONI y otras dependencias igual de gobierno, no son bases, pero que sí les dan como otras oportunidades. En cambio de español, que yo te pueda decir que conozca que se han dedicado a otras cosas, no, o simplemente no ejercen, o sea, se dedican a hacer otras cosas y siguen intentando hasta que puedan lograr ingresar al sistema, porque digo, al menos a los que yo conozco de mi especialidad, no hay como que se hayan dedicado a otra área en esto que es así, te digo, de investigación o algo así. Ok. Algunas sí han presentado, pero para primaria. O sea, se dedican a ser maestras a pesar de que son su licenciatura de secundaria con especialidad en español, la segunda opción es entrar a las escuelas privadas. Esa es la segunda opción. Okay. O sea, tú siendo de secundaria, aún así puedes aplicar para dar en el sistema educativo de SEP en primarias. ¿O únicamente en secundarias? Fíjate que en su momento, como decía yo, 15 horas nada más y los otros es jornada. Sí, no hubiera presentado mejor para primaria. Ahorita creo que sí están los perfiles. Cuando vas a presentar para ingresar, está si cumple o no el perfil. No me he tomado la molestia de checar si dentro de los que el perfil para ingreso a primaria la licenciatura. Ok. En privada sí. En privada sí que sí. Ok. Que sí puedes. De acuerdo, Angie. Oye, dentro de la plática me has mencionado 2 o 3 ocasiones el tema WADI. Y hay un tema entre los licenciados en educación y docentes, entre normal y WADI. ¿Cuál es la diferencia entre WADI y normal superior? ¿Y cuál crees que es mejor? No es cierto, ¿cuál es la diferencia? Okay, y para ti, ¿cuál crees que es lo que marca? Okay. La primera diferencia, pues muy notoria, es que es el nivel educativo, ¿no? Uh-huh. O eres preescolar, ahí ya está como muy marcado. En cuanto a secundaria, ya tienes una especialidad. Por lo que sé de la UADY, ahí sí es más amplio lo que podrías ejercer saliendo de. Se va un poquito más por la parte vocacional, más las técnicas Uh-huh. en cuanto a dar clases, no como tal frente a grupo. Siento, o sea, eso es lo que sé. En la normal sí te preparan para estar definitivamente frente a grupo. Por eso, ahora que me preguntas como, ¿qué otras opciones tienes Uh-huh. egresando? Es como, creo que no.
Creo que no hay más que esto, ¿no? Estar frente a grupo. Entonces esa es una de las diferencias. Escuchaba que puedes en esta parte sí de investigación, de crear como el currículum, la, todo esto bueno, creo que puedes hasta en la UADY como dirigir, como la parte de gestión, no sé, la parte de gestión, ahí en la normal no. O sea, definitivamente no hay esto así. Sí, está muy, muy enfocado en dar clases frente a grupo. Ok. ¿Y te hubiera gustado tal vez estar en la UAD y no en la normal? ¿O te quedas con la decisión que tomaste? Me quedo con la decisión que tomé. O sea, si lo que tú quieres es ser maestro, tú te visualizas como maestro frente a grupo, dando clases de lunes a viernes a niños de primaria, preescolar, secundaria, la normal es la opción. Ahora, si quieres como un poquito más de opciones al salir o prepararte para otras áreas dentro de la rama educativa, es la UADY. Ok, Sí, sería la UADY. qué gran perspectiva acabas de dar para que pues muchos jóvenes que a veces tienen esa duda entre WAD y normal o cuál es la diferencia entre ambos, hoy yo creo que lo has desmenuzado en estas líneas, definitivamente. Oye Angie, vamos a regresar un poquito a cuando estabas en la universidad. Ya me comentaste, son 8 meses, perdón, son 8 semestres, y dentro de esos semestres, como que cuáles son los requisitos. Obviamente, pues pasar todas tus materias, hay prácticas, hay servicio social, o sea, hay inglés. ¿Cuáles son como que esos requisitos, además de pasar cada uno de los semestres y de las materias? Oye, ahí está otra diferencia. No hay inglés Ok, y las UADY siempre te exigen un sí, nivel de inglés. Ahí no es enfocado nada más a eso. Bueno, en tu época. en mi época, no sé si ahorita creo que ya te exigen. O sea, ya te piden O un sea, hay nivel de un inglés. Te curso, o sea, una mentiría, materia ¿no? que tienes que dominar. No sé si dentro de las materias, dentro del currículum esté inglés. Ok, No he averiguado, pero sé que cuando salí, que fue en el 2013, cuando egresé, hicieron cambios en el currículum. ok, de Hicieron acuerdo. cambios, entonces, ¿Y y qué otro algo por allá requisitos? escuché que sí inglés, pero te digo, no No estoy estás, 100% segura de eso. ¿qué otros requisitos? Prácticas, servicio. Desde otras, regresando como estas diferencias, desde segundo año, desde el tercer semestre, perdón, ahí empiezan tus prácticas. Ujú. Ahí ya te lanzan como esto, porque te digo, o sea, de plano la normal te prepara para ser un docente frente a grupo, Ok. definitivamente. Porque tienes la materia de práctica docente, donde ahí desde planear tu clase, o sea, tú tienes que hacer tu planeación, que una de las cosas es que yo cuando estaba en la primaria, cuando estaba en la secundaria, yo creía que ser maestro era, pues hoy voy a dar esta clase, ¿no? Porque a mí me gusta este tema, quiero que los niños lo aprendan, es importante que lo aprendan, no sé, la oración, o de matemáticas a sumar y restar, o sea, como que venía del maestro, o yo veía que tenían sus libretitas. Porque antes creo que así se hacían las planificaciones. Tú tenías como que tu libreta, no había un formato este es el formato, o sea, tanta esta parte de que nos, los maestros es así como nuestro némesis, esta parte de la planificación y toda la documentación que nos piden de más. Entonces yo creí que era así de fácil ser maestro. Te pones frente a grupo y ya explicas lo que tú sabes y ya. Y, o sea, te das cuenta que no, que necesitas una planeación, que es tu guía para dar clases, que te piden varias cosas, tu inicio de clase, tu forma de evaluar, o sea, es mucho en cuanto a la documentación que necesitas. Entonces, desde ahí, el segundo año, te enseñan todo esto, te preparan, sí, como te comentaba, 15 días, no recuerdo cada cuánto tiempo no sé si 2 veces al semestre. No recuerdo exactamente bien los tiempos, pero si tú preparas tu clase, vas primero a preguntarle a un maestro que esté disponible. A veces tienen como que
La normal ya Como sabe una cómo, bolsa o... ándale, exactamente, ya sabe como quiénes son los que sí aceptan practicantes, quiénes no, entonces te recomiendan ir a estas, bueno, me imagino que hacen como tratos con las Ujú. escuelas, porque hay escuelas que sí, hay escuelas que no. Entonces es un día vas, tú tienes que ir a presentarte con un maestro español, o sea, tú tienes que hacer ese proceso de puedo venir a practicar, qué grados me va a dar, qué salones voy a dar, qué tema voy a dar cuando yo regrese para prepararlo. Entonces, te digo, preparas tu clase, tu planificación, el maestro te va guiando, sí, esto no, cómo podrías darlo, está bien tu plan, te lo revisan, o sea, todo eso te tienen que revisar antes que tú regreses a, allá a dar las clases. La maestra está dentro del salón, pero tú das, en español son proyectos, entonces en 15 días tú haces ese proyecto, tú eres no estás toda la jornada, o creo que sí estás toda la jornada, pero pues solamente entras a los módulos que te tocan, porque como son, pues por hora, solo entras a tu módulo a dar esos temas. Te dan 2 salones, si no me equivoco, 2 salones. Te dan para que tú practiques ahí. Entonces sí es como que te avientan al ruedo a familiarizarte, que eso es lo más importante. Pues las prácticas definitivamente. O Que sea, te es, tiran al ruedo desde los primeros semestres, el tercero, para que ya tengas por completo esa visión y que sepas que de verdad vas a estar frente a grupo y ujú, es esto para el resto de tu vida, sí, ¿no? Fíjate qué interesante y sí es sí, una sí. gran diferencia igual Definitivamente con con la Wadi. WADI. Ujú. Eh, Angie, hablando de un alumno, ¿tú cuáles crees que son tres, cuatro habilidades que debe tener un estudiante de la normal o bien alguien que quiere ser estudiante de la normal que deberían de tener, ¿no? O que y si no las tienen, deberían trabajarlas. Ok. Seguridad, Ujú, mucha seguridad porque pues pararse frente a grupo no es, siento que no cualquiera se le da. ujú, Y si es con definitivamente. las primeras cosas con las que batallas. Recuerdo que mi primera vez fue así como que el nervio, todo lo que da de qué voy a hacer, qué les voy a decir. Pero por otro lado dices, pues son más pequeños, bueno, aunque los adolescentes se dan cuenta de absolutamente todo. O sea, si te cortaste el fleco 1 centímetro, maestra se cortó. O sea, de todo se dan cuenta. Pero ya como pues es práctica y solo los ves un tiempecito, solo 2 semanas, una semana, sino va aumentando. Primero vas una semana, luego 15 días y así. Seguridad, confianza en sí mismo. Digamos que también parece, y no, pero un buen nivel de entonación, todos estos que son parte Manejo de de tono de voz. ajá, un correcto tono de voz, la dicción, eso sí es muy importante. ¿Qué más? Liderazgo, compañerismo, Sí, tienes que responsabilidad, ser un buen líder, empatía. sí, responsable, empático, esos es Sí, muy, muy importante. Creo que de cualquier, o sea, como en las otras carreras, ¿no? Esos como los valores básicos, pero algo que sea como muy enfocado, sí es esa seguridad, liderazgo y un buen nivel, o sea, de dicción y ujú. tono de voz. Ok, Angie. Oye, ¿qué papel o cómo ves tú el tema de los padres de familia al momento de la educación? O sea, ¿qué tanto hay esa relación de padres o qué tanto debe haber esa relación entre padres y los maestros? Definitivamente es lo más importante que debe haber. Y también depende del contexto, mucho. Mi primer año es una comisaría, todavía no es tan lejos de Mérida, pero sí es como un poquito, podríamos decir, rural, a pesar Ujú. de que no es un municipio más alejado de Mérida. Ahí sentía que sí había un poquito más de apoyo de parte Los de los padres. padres de familia. Y cuando cambia mi contexto, porque actualmente un año estuve ahí en Zaguatetal y 6 años he estado, bueno, actualmente
Y desde ese entonces en Progreso, Yucalpetén Progreso, que es otro contexto, como de puerto, de playa. Ahí la mayoría pues se dedican a la pesca. Entonces ahí se ve la diferencia que no hay mucho apoyo por parte de los papás. Son muy pocos los que logran incluso terminar la prepa, ¿no? Es como un gran logro el que termina la prepa, pocos se van a la carrera y allá sí me he dado de topes con yo motivar a los alumnos, enseñarles ciertas cosas y luego llegan a su casa, que la mayoría es muy disfuncional, las familias son muy disfuncionales y es todo lo que has logrado, como que se cae y no hay mucho apoyo por parte de los papás. Eso siempre como en los consejos técnicos lo comentamos mucho. No, o sea, mira, los que siempre son los con los alumnos que batallan en la escuela, definitivamente son los que no tienen el apoyo de los papás y se puede notar mucho. Definitivamente se nota. La casa es la primera escuela. Es muy, muy notorio de quién sí tiene el apoyo, de quién no lo tiene, de lo que han logrado los papás, o dicen, pues con secundaria. Hasta, mira, a los 13 años allá en ese contexto es, ya no quiero estudiar, bueno, ok, pues trabajas o algo así. Ya era hora, casi, casi. Ajá, o sea, dale, termina tu secundaria, para que tengas aunque sea ese papel. Sí, salen de la secundaria y es, ya no quiero estudiar, y ya. Ok, qué fuerte. Sí, los papás es como, bueno, pues dedícate a la pesca. La verdad es que ganan bien, pero no saben administrar muchas veces como el dinero. O sea, no ves un crecimiento, son muy pocos en ese contexto los que pues tienen como que un nivel socioeconómico un poquito más estable, ¿no? La mayoría ahí sí es como no aspiran a, te digo, una carrera o tener un buen trabajo, un buen en Mérida. O sea, sí es como que ahí se quedan. Están como ahí. A pesar de que Progreso eh, hace pocos años pues hay mucho turismo, de que, bueno, pues voy a aprender inglés para... No, siento que no hay mucho nivel de crecimiento, aspiración. O sea, la aspiración está muy marcada de ciertas cosas, ya. Ajá, O sea, lo mínimo necesario. ¿no? Exactamente, sí, y sí, o sea, te digo, de plano es muy importante el apoyo de los papás, que últimamente siento que, pues no, parte de los papás y parte de los alumnos que ahorita ya tienen como otras distracciones, otros intereses. Sí te puedo decir que de 6 años para aquí, cada vez como que los alumnos se esfuerzan menos por aprender, son muy pocos. Hablando desde mi contexto también. No Claro, sé. todos los... Pero creo que coincido con otros maestros en que prácticamente sí, como que con esto de que ya sabes de influencer y estas otras cosas, que la verdad es que sí, obviamente de influencer, hasta yo, ¿no? Quiero ganar lo que... Lo que gana un influencer. Uh-huh. Y como allá dices, sí. O sea, ¿cómo te digo, no? ¿Cómo te explico? Claro, pero muchas veces vamos a lo mismo que platicábamos hace un rato. No suena a veces un poquito cliché, pero pues no todo es el dinero, ¿no? Igual que te sientas realizado, que sientes que estás haciendo las cosas adecuadamente, que te guste lo que haces, ¿no? Pero vaya, eso va igual a otros temas. Oye, Angie, ¿qué es lo más difícil de ser maestra? El control de grupo, yo creo. El control de grupo, el no involucrarte en querer ayudar a los alumnos, porque ahorita igual hay tantos temas estos de salud mental que quisieras como que ayudar, apoyar, y no, porque la SEP y los protocolos es no te involucres de más. O sea, quieres hacer como otras cosas, pero no. Tu papel como maestro es reportarlo y ya. Nada más. O sea, tú no puedes preguntar, no puedes indagar, no puedes involucrarte en esta parte porque sabes que pues puedes salir contraproducente para ti. Es difícil
No, porque los ves todos los días, te das cuenta de sus actitudes, de a lo mejor si está pasando, cómo cambia, o sea, se refleja en su aprendizaje, ¿no? Estos problemas. Y al principio, como de estudiante, el primer como, esto que me preguntas de entre estudiante y ya ser maestro egresado, es el control de grupo, siendo que era una de las principales cosas que me costaba mucho. Cuando regresas de tu práctica, de las prácticas, y te hacen como un cuestionario. Bueno, también tu maestro de la materia te va a observar un día para ver qué te falta, cómo estás, en esto todo bien, pero siempre mis autoevaluaciones eran el control de grupo. ¿Será que está bien? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Aparte te sientes como joven, de secundaria, pues siento que pues está joven, ¿no? Así como que, ¿por qué la voy a respetar si es una practicante? Está joven. Esta no es una misma mentalidad de los niños de primaria. Un nivel educativo muy difícil. Sí, sí, definitivamente. Y por eso te digo esta parte de salud mental que es en esta etapa de la adolescencia que es tan cambiante en cuanto a las emociones, que te puede pegar más ciertas cosas que pasan en tu casa y te digo, se reflejan esas dos cosas, control de grupo y esta parte de no involucrarte con, con los problemas de los alumnos. Que quieras o no, pues te digo, convivir todos los días con ellos terminas conociéndolos y es tu sentir Sí. de ellos. Al final del día, creo que los maestros deben de tener una inteligencia emocional gigantesca, porque igual no, bueno, al final del día todos somos humanos y como que nos termina a afectar ciertas cosas que nos cuentan. Y yo sé de muy buena mano que muchas veces los niños se acercan, te empiezan a contar sus cosas, hay cosas muy, muy difíciles que a Muy veces le fuertes. cuentan a un maestro, ¿no? Y que incluso muchas veces el maestro es ese detonante que a veces se logran saber ciertas situaciones en la familia o situaciones en su contexto, ¿no? Que realmente los maestros a veces fungen como ese psicólogo, como ese Sí. segundo papá, segunda mamá, que está ahí tal vez para apoyarlos. Yo creo que esa es la parte más difícil, además de las que ya me dijiste, pero yo desde fuera, ¿no? Viendo, no como maestro. Creo que es la parte más difícil de ser maestro, ¿no? O sea, porque cargar con todo eso y a veces estar atado de manos o buscar una solución que a veces te pone en riesgo a ti mismo es muy difícil. Es demasiadamente muy complicado y pues lamentablemente a veces sí se puede hacer algo y a veces pues no se puede hacer mucho, la Sí. verdad. Pero vamos al caso contrario, Angie. Lo más bonito de ser maestra. Esa confianza igual, ¿no? Por otro lado, es como un arma de doble filo. Qué bueno que los alumnos se sientan en confianza contigo, de poder contarte, explicarte, pero sobre todo el parte, ¿no? El agradecimiento de los alumnos hacia ti, de decir, es una buena maestra, gracias por apoyarme. Que los alumnos, bueno, hay muchos alumnos que van a la escuela como un escape de su casa. O sea, ahora ya no es tanto enseñarles, ¿sabes qué? La oración es así, o este proyecto, sino que con lo que se quedan es tu esencia como maestro, la confianza que te tienen, la parte emocional, ¿no? El que después un alumno lo ves y te dé las gracias por cómo fuiste de maestro, qué parte de algo que hiciste cuando le diste clases es lo que hoy es. Ese agradecimiento, ese cariño de los alumnos hacia ti es lo más bonito. Así te digo que la primera vez que alguien me dijo maestro para mí fue así como, entonces ya cuando te escriben o cuando ya los tienes que despedir porque se van a la prepa, que te mandan un mensaje de maestra, la voy a extrañar, gracias por todo lo que hizo por mí, por impulsarme, por hacerme mejor persona, eso es como que lo más gratificante como maestro. Desde tu lado, al final del día, no salvaste vidas como médico, pero sí salvaste vidas como maeta. Sí,
que al final del Sí. día fue uno de tus propósitos, creo yo, que Sí, tenías. siento que, parte de mi camino de vida era ese. Y alguna vez alguien recordando estas palabras que acabo de decir, recordando eso. Sí, desde el área educativa. Sí, qué padre, Angie. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas, Angie. Eh, uno, si tuvieras una máquina del tiempo y regresarías a ese momento de 17, 18 años y visitarías a la Angie que está a punto de presentar para medicina, ¿le dirías que sigue intentando estudiar medicina o le dirías, oye, échale un ojo a la normal superior para que estudies educación secundaria? ¿Qué harías? Que piense, le diría que, o sea, no, o sea, medicina no es tu camino, no lo volvería a intentar. Le diría que escuche su corazón, escuche su interior, de qué es lo que en realidad quiere, de que no se deje llevar por lo que dicen los demás, que es lo mejor o que es lo que va a tener un mejor futuro, porque nada te lo o sea, nada te lo puede garantizar. Puedes estudiar medicina y nada, no te voy a asegurar, vas a ganar un montón. O sea, no. Entonces, que se deje llevar por su corazón, por lo que quiere, por lo que siente, por cómo se visualiza, que sí es en una reflexión así al 100 y esto es como para todos, ¿no? Antes, o sea, para que no tengas como que regresa al pasado a reflexionar esto, ¿no? Desde una, entonces es, ¿qué es lo que en verdad quieres? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu ser? O sea, suena así como a cliché y de que, pero tu alma, o sea, ¿qué es lo que crees que te llenaría en sí? Es mejor estar feliz estudiando lo que quieres, ¿no? Eso creo que te da más satisfacción y también tienen que ver influye en la salud mental, ¿no? Mientras más feliz estés contigo mismo, más en paz, muchísimo mejor a estar forzándote a estudiar algo que a lo mejor es muy frustrante. Ok, Angie. Y pues ya para poder terminar, una última pregunta, pero antes, ¿hay algo que te gustaría que sientas que no hemos platicado, que le has comentado a los jóvenes que están a punto de tomar una decisión? Oye, iba yo a regresar a la anterior que quería decir algo. Sí, esto de vete para atrás al pensar qué es lo que hacías, qué es lo que te llenaba, porque yo de niña, yo soy la hermana mayor, sentaba a mis hermanitas de que vamos a jugar a la escuelita y me gustaba ser la maestra. Entonces no le hice caso a eso. Te digo, me enfoqué, me encapriché en una cosa y no le hice caso a todo lo demás. O sea, sí es de plano una gran reflexión de que, porque si una decisión, pues, no para toda tu vida, porque no pasa nada si te equivocas en el camino. O sea, tampoco es como que te des golpes de pecho, no, me equivoqué, no era lo que debía de estudiar. No, nunca es tarde para aprender otra cosa, pero antes de tomar esa decisión de qué es lo que voy a estudiar, sí hacer así, Una escuchar, reflexión profunda, sí, porque es una decisión que al final del día sí te va a marcar. sí, Tal vez no para el resto de tu vida, pero sí te va a marcar, aunque sea para un lapso amplio de tu vida. sí, definitivamente. Y yo creo que ahorita, como a veces me pongo a pensar, porque sí dudas por esta parte del sueldo, ¿no? De que no es porque ganes una miseria, pero porque te das cuenta de que aumentar de horas en cuanto a mí que es secundaria es muy difícil. Esto me ha hecho dudar acerca del sueldo, pero cuando me pongo a pensar, ¿y qué hubiera sido en lugar de maestra? Como, ¿en qué sería feliz? A veces he pensado de mercadotecnia o porque tuve un negocio y esta parte de mercadotecnia me encantaba. Me fascinaba todo esto del marketing. Pero digo, creo que nada. Hay muchas cosas que me llaman la atención. La parte igual en su momento de niña quise ser abogada y estaba, quiero ser abogada, quiero ser abogada. Mi primo que estaba en contaduría y llevaba la materia de derecho, me gustaba hojear sus libros. Pero creo que si me pongo a reflexionar, nada más, nada me haría como feliz o disfrutaría No te tanto sentirías como lo llena. que soy, de ahora que soy maestra. Oye, Angie, ya para
terminar, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a todos esos jóvenes que están a punto de elegir una carrera? ¿Y por qué sientes que deberían tomar en consideración o seguir tomando en consideración la carrera en educación? Pues todos sabemos que la educación es muy importante en nuestra sociedad. Como te comentaba antes, no tanto porque necesitas aprender lo que dice tu plan de estudios, sino desde crecer, aprendizaje como humano, como ser humano. Entonces, sí, primero que nada es visualicen, sí quiero estar frente a grupos, ser parte importante del desarrollo de un niño, de un adolescente. Quiero ser parte de su crecimiento, parte de su vida. Es muy bonito, es muy gratificante ser maestro, definitivamente. Y sí es un pilar, la educación es un pilar sumamente necesario para poder crecer como sociedad. Entonces, bueno, nos dimos cuenta en pandemia cuando los maestros eran en línea. Los alumnos eran así como, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces, un maestro frente a grupo es muy importante en este desarrollo. Es una guía, es un consejero, es parte importante de casi todos los días en los alumnos. Entonces, sin maestros, no sé qué sería la sociedad. Es un trabajo muy importante porque para que hayan abogados, para que hayan licenciados en otras áreas, es muy importante pues un maestro, ¿no? Es ese motor que nos guía, que nos impulsa, que nos da conocimiento y que está ahí para los alumnos. Entonces, si sienten y su corazón les dice, eso es lo que quiero estar guiando a personas a lograr sus metas, a lograr sus sueños, entonces ese es su vocación en realidad. Necesitan, creo que para ser maestro, para todas las demás carreras, pero sobre todo para ser maestro necesitas la vocación, porque depende tú cómo seas como maestro, es como tus alumnos, pues se va a reflejar en tus alumnos. Y si ya hicieron la reflexión y tomaron la decisión de en realidad ser maestro, de que su vocación es ser maestro, piensen en ese maestro que cambió sus vidas o que marcó parte importante de sus vidas. Y si no hubo ese maestro, sean ese maestro que les hubiera gustado tener. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, Angie. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste sobre la carrera de educación con la especialidad en español en el nivel educativo secundaria y esto en la normal superior. Espero que haya sido del agrado de los que nos están escuchando y viendo. Sí, espero que les sirva mucho para pues tomar esa decisión correcta, porque como ya dijimos, es una decisión muy importante para los alumnos. Si sabes de alguien que está a punto de tomar una decisión para elegir una carrera o incluso si está tomando en consideración la carrera de educación, pues menciónalo en este video, compártele este video y pues de igual forma tenemos otras entrevistas con otros egresados de diferentes profesiones en nuestras redes sociales que son Cursos Propedéuticos Universitarios en Proceso en Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como @cursos.up, en Spotify y Amazon Music como Sueños y Procesos y pues nos vemos a la próxima. Angie, muchísimas gracias y nos despedimos.